El libro de los Hechos, como bien le dije la semana pasada, es un libro maravilloso que sirve como nexo entre lo que es lo que Cristo nos dijo, las enseñanzas de Cristo y las epístolas, que es cómo vivir lo que Cristo nos enseñó. Entonces, el libro de Hechos forma un papel fundamental en la iglesia, ya que el libro de Hechos es como ese nexo de, está bien, esto nos enseñó Cristo y así tenemos que vivir, pero en el medio, ¿cómo hacemos para vivir eso? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo principal de este libro, obviamente, y el enfoque de toda esta predicación es sobre un mandato global. Y sabemos, y me parece bien interesante que en la actualidad, por ejemplo, los reyes o las autoridades, cuando querían enviar un mensaje, cuando querían transmitir algo, ellos buscaban algunos embajadores o algunas personas que puedan portar ese mensaje, y ellos se iban en medio de las plazas, ellos se iban en medio de las ciudades donde había mayor concentración de gente, y ellos se paraban en el medio de ellos, llamaban la atención de la gente, y en medio de ellos se paraban y les a voz bien fuerte y tratando de obtener la atención de todas las personas, ellos anunciaban ese mensaje. Y exactamente eso es de lo que se trata este mensaje. Y como ustedes saben, nosotros estamos comisionados antes de Cristo irse y antes del libro de Hechos. Cristo va al cielo y fuimos comisionados con un mandato global. El mandato global es de ser testigos de todo lo que Cristo hizo, de su palabra, de lo que Él es, de lo que es cristiano. Y me encanta porque nosotros somos ahora los portavoces del gran mensaje del Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación. Y nosotros somos ese portador, así como había esos embajadores que tenían que pararse y decirle a todo el mundo de qué se trataba ese mensaje, de la misma manera ahora nos toca a nosotros hacer eso. Pero lastimosamente encontramos dos errores bien comunes en la iglesia en cuanto a ese mandato global de ser testigos. El primero, obviamente, y tristemente, es que nosotros como cristianos muchas veces no estamos anunciando ese mandato global. Nosotros, está bien, Dios nos salva y estamos bien contentos por la obra que hace Cristo en nosotros y Él nos saca de un montón de partes, pero nosotros muchos estamos bien cómodos y no anunciamos el mensaje. Este maravilloso mensaje, nosotros es como tenemos la cura, el pecado y todo lo que pasó es una terrible enfermedad, y es como nosotros tenemos la cura, que es el Evangelio para esa enfermedad, pero nosotros no queremos transmitir ese mensaje. Nosotros estamos bien sentaditos y muchas veces no queremos compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, y podemos mostrar un montón de excusas. El primer error. El segundo error es que las personas que sí transmiten ese mensaje, muchas veces transmiten un mensaje un poco diluido, un poco diferente, un poco cambiado. Entonces, en vez de decirle a las personas lo enfermos que están y que la cura es el Evangelio, nosotros le decimos cualquier cosa, le vendemos algo que no es el Evangelio. En cierta manera son buenas noticias, pero no son las buenas noticias del Evangelio. Y hay un predicador que me gusta mucho, y él se llama Paul Washer, y él dice que los cristianos tenemos como un tipo de rito, ¿se acuerdan la semana pasada? Yo les hablé un poco de Dios y yo les hablé un poco de que nosotros somos bien pragmáticos. Nosotros no queremos ir a la iglesia y si yo digo, bueno, vamos a enseñarles sobre la soberanía de Dios, vamos a enseñarles sobre los atributos de Dios, vamos a ver cómo Dios trabajó en el Antiguo Testamento. Nadie va a querer ir. Pero si yo le digo, vengan porque yo le voy a dar 5 pasos para ser un hombre exitoso, le voy a dar 5 pasos para tener una familia perfecta. Entonces, todo es pragmático. De la misma manera, el Evangelio se volvió bien pragmático, y Paul Washer dice que nosotros hicimos como un rito. Y el rito consiste así, más o menos así. Paso número 1, Dios te ama y quiere cambiar tu vida. Paso número 2, reconoces que eres pecador. Paso número 3, quieres ir al cielo. Paso número 4, haz esta oración y a partir de ahora ya eres salvo. Ese es el rito, pero la Biblia no habla de eso, la Biblia no nos enseña eso, la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. Inclusive creo que, y quiero aclarar, hermanos, no me miren raro ni nada, yo no estoy en contra de presentar el plan de salvación para nada, porque se trata del mandato global de dar ese mensaje,
Lo que estoy en contra es de la manera en la cual estamos presentando el mensaje. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, Dios te ama y quiere cambiar tu vida. Claro, ¿quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere cambiar su vida? ¿Quién no quiere cambiar su situación? Todos queremos eso. Eso es algo obvio. En segundo lugar, reconoce que eres pecador. Y yo creo, y me gusta mucho Paul Washer lo que dice al respecto, que él dice que la pregunta está mal enfocada. En vez de decir, reconoces que eres pecador, la pregunta debería ser, reconoce que Cristo está trabajando en tu vida. Reconoce que ahora que todos esos pecados que antes tanto te gustaba, ahora lo estás odiando, ahora lo estás detestando, ahora estás en un proceso de santificación. Y en vez de decir, ¿quieres ir al cielo? Claro, todos quieren ir al cielo. Los demonios quieren ir al cielo, el Satanás quiere ir al cielo, todos quieren ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Entonces la pregunta es, en vez de querer ir al cielo, sería, ¿está trabajando Dios en tu vida de tal manera que ahora estamos cambiando? ¿Está trabajando Dios en tu vida de manera que ahora deseas estar con Él, deseas escuchar su palabra, deseas pasar tiempo en oración, anhelas, falta un día para mañana, es domingo y mañana por fin el día de la iglesia donde vamos a estar juntos como hermanos, compartiendo la palabra, exaltando junto a Dios y estando en su casa y estando con Él? No, pues, el problema no es presentar un mensaje de salvación, sino que el problema es que nosotros hemos desviado de ese mensaje o hemos cambiado en algo que la Biblia nos habla. Yo en la Biblia nunca vi que alguien, que Jesús haya dicho, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Levante la mano, o venga, le voy a hacer una oración de fe. O nunca vi que uno de los apóstoles haya hecho algo así. Yo nunca vi eso. Lo que sí vi es que Cristo lo que decía es, arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces es un cambio. Entonces, y me gusta mucho porque el mismo Jesús, voy a mover un poquito de este. El mismo Jesús, Mateo capítulo 15 le dice a los fariseos, le dice, ustedes son una generación de hipócritas, porque ustedes de boca confiesan y hablan, soy cristiano, soy un fariseo, soy, no sé, me voy a la iglesia bautista, soy no sé qué cosa, pero su corazón está totalmente apartado de mí. Ustedes son unos hipócritas, le dice Jesús a los fariseos. Y de la misma manera, muchos de nosotros decimos, sí, yo soy cristiano, sí, yo no sé qué cosa, yo entregué mi vida a Cristo, yo hice una oración de fe, pero mis actos niegan totalmente eso. Con mis actos, yo literalmente digo que soy un hijo de Dios, pero mis actos es como si fuera un hijo del diablo, de verdad, así. Yo hago lo que quiera con mi vida, cuando quiero ir a la iglesia, y me gusta mucho, hay un famoso escritor llamado Daley Moore, y él escribió, él es muy famoso, porque escribió muchas biografías, escribió biografías sobre Spurgeon, sobre los puritanos, sobre muchas personas. Y alguien una vez estaba investigando y se dio cuenta que Spurgeon no hacía eso, que Spurgeon no lo hacía pasar enfrente, no le hacía una oración de fe. Entonces le preguntaron a este Daley Moore, le dijeron, entonces, ¿cómo la gente sabía que era salvo? ¿Cómo sabían Spurgeon que la gente a la que predicaba y a la gente que se le evangelizaba, que ellos eran cristianos? Entonces él con una risa dice, está bien fácil, dice, bien fácil. Nosotros sabemos que esas personas eran cristianas porque continuaban viniendo a la iglesia, porque ellos estaban fervorosos de saber más de Dios, ellos porque estaban creciendo en una santidad, porque su vida estaba siendo cambiada. Eso sí es. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, sí, yo soy cristiano, pero mi vida está totalmente diferente? Sí. Y uno le pregunta a muchos cristianos, ¿por qué eres cristiano? Y te van a decir, bueno, es que yo hice una oración de fe, o yo una vez en una campaña entregué mi vida a Cristo y hice algo así. Pero la verdad que eso es, aunque como les digo, eso es algo bueno, pero el mensaje está el problema. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo sabemos si una persona es cristiana? ¿Cómo podemos reconocer si yo soy cristiano? ¿Cómo ahora hay que evangelizar a las personas? ¿Cómo voy a hacer el gran mandato global que Dios me mandó? ¿Cómo voy a transmitir ese mensaje? Entonces, yo quiero presentarle a un personaje que me gusta mucho y es uno de mis preferidos. Este personaje se llama Saulo y desde ya quiero pedirles que hablen sus Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y quiero introducirles al gran apóstol Saulo. Y en Filipenses 3 y en otras partes, Saulo mismo nos da como un currículum, como él nos dice, bueno, este es mi ID, esto es lo que yo soy, y yo más o menos hice un resumen de lo que él dice que él era, ¿verdad?
Entonces, déjenme repasar con ustedes, desde ya abran su Biblia en Hechos capítulo 9 y déjenme presentarles a Saulo. Saulo, él tenía el nombre Saulo, viene de Shaul o Saúl del hebreo, que es el mismo nombre que el rey Saúl. Y que literalmente significa pedido por Dios, o pedido, obviamente por Dios, o alguien necesitado, alguien importante. Así tenía un nombre, alguien pedido, alguien al cual se le necesita. Y sabemos que en la historia, obviamente, el pueblo de Israel no quería una teocracia, entonces dijeron, nosotros queremos un rey como los otros pueblos, y Dios, por pedido del pueblo, le dio al rey Saúl. Entonces, su nombre mismo ya es importante. Su nombre ya es nombre de un rey, tiene un nombre importante. Segundo, él nació en Tarso, en Cilicia, que era parte de Cilicia obviamente, y heredó la tan estimada ciudadanía romana por parte de su padre. Entonces, ser romano en ese entonces y tener la nacionalidad romana era algo súper importante porque sabemos que los romanos dominaban el mundo y ellos eran lo más importante. Entonces, ser romano era algo súper elevado, era como de la alta sociedad, era algo muy importante. En el tercer lugar, vemos que tanto su mamá como su papá eran hebreos de raza. Y Pablo dice en Filipenses 3, del 6 en adelante, dice, yo soy hebreo de hebreos. Él era una raza pura. Entonces imagínense, no solamente era ciudadano romano, sino que era hebreo de hebreos. Eso era algo, no sé, era tan importante, era casi tan importante como ser mitad paraguayo y mitad argentino. No, mentira, eso no es cierto. No, era lo más top, era lo más importante que uno podía hacer, era lo mejor. Después dice que era la tribu de Benjamín. Y si ustedes ven todos los problemas que tuvo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y todo eso, vemos que la tribu de Benjamín y la tribu de Judá son las tribus más famosas. Son las tribus, cuando uno decía, yo soy de la tribu de Benjamín, era muy importante. Ser de la tribu de Benjamín era la tribu más importante, entonces eso era algo demasiado bueno, algo que uno podía sentirse orgulloso, formar parte de la tribu de Benjamín. Y encima él se crió en una de las ciudades más importantes de ese entonces, que era Tarsis, que era una ciudad grande, muy próspera, mucho comercio, muchas cosas. Y encima recibió su preparación en la ciudad de Jerusalén, en el centro mismo de la universidad más importante de las leyes y todo eso, lo que Pablo se dedicaba, estaba en Jerusalén. Y encima él estudió con el prestigioso Rabí Gamaliel, uno de los más famosos que había. Entonces, y encima la profesión era de fabricar lonas. En simples palabras, era como un arquitecto. Él se dedicaba a construir tiendas de campaña y Matthew Henry dice en su comentario que esa era una profesión ejercida por la alta sociedad judía. No cualquier persona hacía, sino que alguien con mucha preparación, alguien que tiene buenos recursos para poder estudiar eso, para poder dedicarse a eso. Entonces era alguien súper elevado. Y si ustedes se fijan en su currículum, yo digo, wow, qué currículum tan bueno, ¿verdad? Y en mi país se usa una frase, este es como el sueño del pibe, o sea, es como el sueño americano, es lo más importante que uno podía conseguir, aquí tienen. La nacionalidad perfecta, nació en el lugar perfecto, de padres perfectos, tu perfecta, tenía un trabajo perfecto. ¿Qué más podemos pedir? Y encima, para completar, nos dice que era un fervoroso, él amaba a Dios profundamente, él entregaba su corazón. Yo veo a una persona así y yo mínimo le pongo como diácono o como pastor de jóvenes, mínimo. Así, viéndolo así, mínimo yo haría eso, mínimo. Por el currículum en el cual él se basa, yo digo, wow, qué currículum. Me encantaría tener un currículum tan importante como él, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice Hechos capítulo 9 y vamos a leer de versículo 1 en adelante y dejen abiertos sus Biblias. Entonces Pablo tenía todo ese currículum y encima era un fervoroso de Dios. Y era tan fervoroso de Dios, amaba tanto, pero tanto a Dios, que él no podía ver a lo que él consideraba la secta cristiana, los seguidores de Cristo. Amaba tanto a Dios, tenía un celo, era un fiel seguidor de la ley, dice que era intransgredible, él cumplía de punta a punta la ley, él era bien, que tenía todo, amaba profundamente a Dios, que él no podía ver a los cristianos, él no podía ver cómo esa secta estaba siendo tan radical y estaba modificando
y de acuerdo al pensamiento de él, obviamente, le estaba llevándolo a los cristianos, a los judíos, a los hebreos, ellos lo estaban convirtiendo, ellos estaban transgiversando, sus herejías estaban llegando a un montón de lados. Entonces él estaba bien enojado y entonces dice que él, y me gusta que dice aún. Entonces, si ustedes se fijan en el capítulo 8 y en un poquito más antes, cuando vemos a Saulo, en primer lugar dice que él estaba atajando las ropas, o sea, la gente le iba a matar a Esteban, le iba a apedrear a Esteban, entonces él se ofrece para atajar las ropas, para que no le salpique la sangre ni nada de eso, y para que podían tirar las piedras bien, que cuando tiren las piedras no le apriete nada, estén bien cómodos. Entonces él atajaba las ropas para que literalmente le maten a Esteban apedreado, el primer mártir de la Biblia. La segunda vez vemos en capítulo 8, y desde los primeros versículos vemos que él dice que él literalmente arrastraba a los cristianos de sus casas y los metía presos. Él odiaba profundamente a los cristianos. Él no podía ver a un cristiano porque estaban en contra del Dios que él tan fervorosamente seguía. Dice, amenazaba y muerte contra los discípulos. Inclusive, obviamente si vemos los evangelios, que es antes del libro de Hechos, vemos que Jesús constantemente tuvo unos cruces con los sumos sacerdotes, con los fariseos, con todos ellos, con toda la élite judía. Él tuvo un montón de discusiones, de peleas, de cosas con ellos, y ellos odiaban a Jesús, y de hecho lo crucificaban a Jesús. Y entonces, pero había alguien que odiaba más que ellos. Saulo lo odiaba más todavía, que inclusive se fue a sumo sacerdote y le dijo, dame permiso porque quiero ir a Damasco. Porque miren, Damasco era una ciudad súper estratégica. Si los cristianos llegaban en Damasco y se asentaban ahí, literalmente desde Damasco, como estaba cerca de los puertos, como era una ciudad bien estratégica, ellos podían llegar a todo el mundo conocido saliendo desde Damasco. Entonces Pablo, como tan fervoroso que era, él no podía permitir que salga por todo el mundo, que se disparse esta doctrina. Entonces él pide cartas para ir a Damasco para exterminar a todos esos cristianos, a todos los seguidores de este camino. Y me gusta mucho este camino porque ese fue uno de los primeros nombres que se le asignó a los cristianos, a los seguidores de Cristo, a los que iban por el camino de Cristo, a los que estaban predicando, a los que hacían lo que Cristo enseñó. Entonces uno de los primeros nombres que se le asignó a los cristianos. Y qué lindo, ¿verdad? Que a los cristianos, miren, ellos son ellos son la SBC Fire porque ellos son diferentes, ellos están proclamando el nombre de Cristo y ellos tienen amor hacia los prójimos y ellos se destacan. Uno con solo ver se puede destacar porque tienen a Cristo. Qué lindo sería que digan también eso de nosotros. Y yo veo esto, yo digo, me duele el corazón porque yo digo, una persona con tan buenas intenciones como Saulo, él tenía buenas intenciones, él no tenía malas intenciones, pero lastimosamente estaba tan alejado del camino de Dios. Y lastimosamente hoy vemos tantas personas buenas, tantas personas que tienen buenas intenciones, que ayudan a los huérfanos, dan mucho dinero de caridad, no sé, hay un montón de gente que hace un montón de cosas buenas, pero lastimosamente está separado de Dios. Lo único que es bueno, lo único del cual podemos medir lo bueno que somos es a través de la Biblia. No de las caridades, no de las obras, no de nada. La Biblia es nuestro filtro por el cual podemos darnos cuenta si estamos haciendo bien o no. Lo único que podemos utilizar es la Biblia, nada más. Y lo que me parece más triste aún es que hay personas que hacen de su vida lo que quieren, que están viviendo y haciendo a sus placeres y todo eso. Y uno le dice, hey, eso está mal, la Biblia dice eso. Y dice, no, eso está bien, no. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es lo mejor, es lo más sano, es lo más placentero. No sé, hay un montón de cosas que está haciendo y uno se va y le acerca y dice, no, está equivocado. Así como la misma actitud que Saulo, fervorosamente él hacía lo que hacía, pensando que estaba bien, pero estaba tan equivocado. Hay un montón de gente que está totalmente perdida y piensa que eso es lo mejor, que eso es el mayor gozo, que yo estoy haciendo bien las cosas y un montón de cosas. Entonces, este es Saulito, el amigo Saulito, currículum impresionante, fervor impresionante, pero, y me gusta mucho la palabra pero, en algunas ocasiones, porque cuando usamos la palabra pero, puede ser que cambie las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, hubo un accidente de carro, el auto se reventó, horrible accidente, pero
nadie sufrió herido. Ah, qué bueno, ¿verdad? ¿Saben qué? Me detectaron un cáncer, pero tiene cura y con tratamiento voy a sanar. Entonces, ese espero es una buena noticia. Entonces, este era el currículum de Saulo, pero más yendo por el camino, acuérdense, él estaba persiguiendo a los del camino, y ahora yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, me encanta esto porque estamos hablando de Saulo, el gran apóstol, no sé, me encanta Saulo, que de repente Dios se acerca a él, cerca de Damasco, y lo voy a decir en secreto, en un país pagano, no en Jerusalén. Todos los discípulos estaban concentrados en Jerusalén, y ellos estaban los cristianos y crecían, y vimos un poco de eso la semana pasada. Pero a Saulo, Dios se le aparece en Damasco, en un país pagano, en un país donde el evangelio no había llegado, a un país lejos, no en Israel, no en Jerusalén, sino que en un lugar pagano, en un lugar donde, no sé. Y de repente una luz resplandece del cielo, y Jesús mismo, la voz de Jesús, con un resplandeciente de luz, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo sé que ustedes me habrán escuchado, y por ejemplo los hebreos, la forma, cuando uno quería llamar la atención de alguien, uno repetía lo que quería decir, o decía dos veces. Entonces, cuando está diciendo Saulo, Saulo, es como un llamado de atención bien fuerte. Es como yo no sé en sus países, pero en mi país, cuando yo me portaba mal y verdaderamente mi mamá estaba enojada, el nombre completo, eso es sinónimo de que de que voy a ligar un castigo. Bueno, de la misma manera, para llamar la atención, ellos repetían. Y si ustedes se fijan en la Biblia, por ejemplo, dice que Dios es santo, santo, santo. Y no sé, hay un montón de veces de repeticiones, y acá vemos una de esas repeticiones, así que presten atención a lo que les voy a decir. Y el mismo Jesús dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces él dice: pero Señor, ¿quién eres? ¿Quién es esta voz? ¿Quién me está hablando? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy bien, mi vida está bien, ¿cómo que por qué me persigues? ¿Quién eres? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y me encanta esta frase que dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y lo que en la antigüedad, obviamente sabemos que el pueblo de Israel y en ese entonces tenía muchos cultivos, y utilizaban los bueyes. Lastimosamente no tenían tractor ni nada de eso que tenemos hoy en día, ni la tecnología. Entonces ellos tenían bueyes, y entonces cuando el buey tenía la tendencia, y por eso vemos que normalmente cuando te dicen qué burro, qué buey, está hablando de alguien terco, alguien obstinado en hacer malas cosas. ¿Por qué? Porque estos animales eran bien tercos, y ellos constantemente, obviamente para plantar, queremos seguir una línea derechita y ahí plantar bien y todo eso, para que haya un orden, para que se vea bien y para que se pueda plantar bien. Pero lo que quería hacer los bueyes normalmente es que se querían desviar, que querían ser rebeldes, querían irse. Entonces lo que hacían es que ponían atrás cuando se enojaba el buey, entonces, y no le dejaban moverse, el buey hacía como una patada así, y que estaba enojado. Entonces lo que hicieron ellos fue que ponían como siguen unos palos, y tenían como un aguijón bien fuerte ahí. Entonces cada vez que el buey se hacía de rebelde y todo eso, y hacía esa patada, él mismo se estaba lastimando, porque le estaba pegando al aguijón ese. Entonces literalmente lo que Jesús le está diciendo: sos ese buey que es tan duro, que está tan mal, que está tan rebelde, que él mismo se está lastimando contra ese aguijón. Entonces dice: dura cosa, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te estás lastimando a ti mismo? ¿Por qué estás haciendo eso? Y me encanta, y obviamente estamos hablando del evangelismo y todo eso, y la única forma en la cual nosotros podemos llegar a Cristo, la única forma en que nosotros podemos ser salvos, es si literalmente Cristo resplandece su luz, nos muestra lo pecadores que somos nosotros, lo malo que somos nosotros, lo alejados de Él que estamos.
Si no, no existe. La salvación no depende de una oración. Yo puedo tener las mejores intenciones que yo quiera y yo puedo procurar lo mejor que yo quiera hacer, pero si la luz de Cristo no me resplandece, yo nunca voy a ser salvo. Y me encanta la Biblia, porque Jesús, la Biblia mismo dice de que obviamente la luz de Cristo debe resplandecernos para que nosotros seamos salvos. Pero la Biblia me dice que a Dios le agradó, le fascinó que nosotros seamos salvos por medio de la locura de la predicación. O sea, Dios es tan bueno, Dios es tan increíble y tan misericordioso que a Él le pareció demasiado bueno y le encantó la idea de utilizarte a ti y a mí para que nosotros podamos predicar y que su luz le alumbre a las personas. Me encanta eso, me encanta, porque nosotros somos gente que le fallamos a Dios, somos gente inconstante. Dios nos da el gran mandato global y como le dije recién, nosotros no queremos predicar o predicamos un evangelio todo mal, pero de igual manera a Dios le pareció bueno y le gustó la idea de que los hombres sean salvos por medio de la locura de la predicación. Entonces nosotros, obviamente Dios nos utiliza a nosotros, pero es Cristo el que hace la obra. Y yo siempre digo que la salvación es literalmente un milagro. Si Dios no obra un milagro en mi vida, yo no puedo cambiar. Y yo voy a estar como Pablo o Saulo, obstinado, pensando que yo estoy... Si ustedes se acercan a un amigo o una amiga o un familiar, lo que sea, que no es cristiano, él va a estar 100% seguro de que está haciendo bien las cosas y tal vez va a tener una carga de conciencia o va a sentir algo raro, pero él va a estar seguro de que lo que está haciendo está bien. Si ustedes se fijan en las otras religiones le van a decir que su religión es la verdadera y que a través de eso pueden ir al cielo. Cada persona va a buscar su manera y busca la manera en cual puede ser salvo. Uno te va a decir a través de obras, a través de Alá, a través de Buda, a través, no sé, de un montón de cosas. La única manera en que nosotros podemos ser salvos es si la luz del Evangelio resplandece en nuestra vida. Si no, es imposible. Y lastimosamente nosotros los pastores, los predicadores o la gente que está enseñando y todo eso, nosotros le decimos a la gente, por favor vengan a la iglesia, por favor gente, hay estudios bíblicos, por favor acérquense a la iglesia, por favor. Pero en realidad es nosotros los que debemos correr, somos nosotros los que nos deberíamos inclinarnos ante Cristo y decir, por favor Señor, obra un milagro en mi vida, yo no puedo dejar de pecar, lo único que mi cuerpo carnal quiere hacer es pecar, es desviarme de ti, es pelearme con mi esposa, tal vez engañar a mi esposa, ver otras mujeres, robar, mentir, engañar, hacerle mal a mi hijo, lo único que mi cuerpo quiere hacer. Entonces yo debo correr, inclinarme ante Cristo y decir, por favor, ten misericordia de mí, por favor, yo soy un terrible pecador y la única manera en la cual yo puedo ser diferente es que si tú me cambias. Entonces no debería ser que nosotros le estemos rogando a usted, por favor venga a la iglesia. No, nosotros como cristianos deberíamos venir corriendo a la iglesia, por favor enséñanos la Biblia, por favor, queremos conocer más de Dios, queremos saber, no quiero irme al infierno, no quiero estar en este camino, yo necesito cambiar. Esa debería ser la actitud. Miren lo que hace Saulo. Y me encanta de que, mire, Saulo, como lo demostré, literalmente dice que en el versículo anterior que él estaba respirando amenazas de muerte. Literalmente podemos decir que era un asesino, podemos decir, o por lo menos apoyaba eso. La Biblia no dice que él le asesinó a alguien, no dice eso, pero sí dice que él está tratando y él consentía de matar a los cristianos. Entonces una persona asesina literalmente de cristianos, del pueblo escogido por Dios, de los discípulos de Cristo. Los mismos discípulos que estuvieron con Cristo, Pablo quería matarle. Y nosotros podemos decir, ¿qué tipo tan malo? Entonces, si Cristo tuvo misericordia de estas personas, ¿por qué no va a tener misericordia de ti y de mí? ¿Por qué Dios no puede tener misericordia de los narcos? ¿Por qué no puede tener misericordia? Sea lo duro que sea el corazón, sea la persona más terca, sea la persona más mala, más pecadora y lo que sea, Cristo puede hacer una obra. Para Cristo no hay nada imposible. Si Cristo toca su corazón, no es posible. Y como le dije, pero Cristo en su plan, Él decidió utilizarnos a ti y a mí para enviar. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es tengo que ser fiel a la palabra de Dios, tengo que ser fiel a la Biblia, pero es Él el que va a cambiar los corazones de la persona. Yo no puedo cambiar los corazones de la persona, yo no puedo hacer nada. Yo no me puedo llevar ninguna gloria, yo no puedo decir, qué buen predicador que soy. No,
yo lo único que me toca es enseñar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar personas, para transformar. Entonces nosotros debemos ser fiel a eso. Entonces, pero ¿cómo yo puedo predicar de la Biblia? ¿Cómo yo puedo enseñar de la Biblia si yo nunca leo la Biblia? Si yo no me paso un tiempo de oración con Él, si yo no conozco a ese Dios que el cual yo tengo que presentar a las personas. Eso carece de sentido. Yo no puedo hacer eso. Entonces, esta es la vida de Pablo, y fíjense, Jesús le aparece, le pregunta quién es, él le dice quién es, él cae, y me encanta. Mira la actitud de Pablo. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Fíjense, normalmente para nosotros es al revés. Normalmente nosotros hacemos: bueno, ya, ahora soy cristiano, ahora Señor, bendecime, dame, yo vengo a la iglesia, ahora yo me merezco que me bendigas, yo me merezco tener una familia bendecida, yo me merezco un buen trabajo, yo ahora no tengo que sufrir nunca más, yo no tengo que tener más enfermedad, yo no tengo que tener más nada porque yo soy un cristiano. No, la actitud es totalmente diferente. Temblando y temoroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés hacer? ¿Por qué estás dejando que sea? ¿Qué querés enseñarme? No sé, la actitud cambia totalmente, es una actitud totalmente diferente a la que nosotros normalmente hacemos. Fíjense, cuando Cristo llega a nuestro corazón, cuando Cristo verdaderamente, su poder, su luz nos alumbra a nosotros, nuestra actitud es totalmente diferente. Por eso, ver gente que se hace llamar cristianos, pero que se basa en mí, en yo, en darme, en recibir, en yo, eso no es la actitud de un cristiano, eso no es la actitud de alguien que Cristo está trabajando en su vida, eso no lo puede ser. Y me encanta esto porque dice versículo 7, y los con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Ellos estaban con Pablo porque Pablo fue con un grupo, y solamente dice que todos escucharon la voz, pero no todos distinguieron, solamente Pablo. Entonces, el trabajo de Cristo es personal. Cristo trabaja de manera personal con cada uno de nosotros. Ellos vieron la luz, ellos escucharon la voz, pero ellos como si nada. Ellos se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, pero no vieron nada. Ellos siguieron siendo iguales, a ellos no les importó nada. Y de nuevo vemos, si Cristo personalmente no trabaja en mi vida, no pasa nada. No puede pasar nada. Ellos estuvieron ahí y en su vida no pasó absolutamente nada. Ellos siguieron siendo los mismos hombres y seguramente siguieron. Y me salté unos versículos por una cuestión de tiempo. Fíjese la respuesta de Pablo después de ese momento con Cristo, de resplandecer la luz. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En la Biblia, en todo el Evangelio, en todos los momentos que ustedes ven, una persona recibe a Cristo y automáticamente es bautizada. No existe de ninguna manera una persona que entrega su vida a Cristo y bueno, no sé cuándo me voy a bautizar, a ver, no, pero es que yo no quiero ese compromiso y la verdad, yo no sé, a ver, tal vez más adelante. No existe eso, en la Biblia no existe eso. Todas las personas, porque el bautismo es un simbolismo de que yo muero a mí yo, a mi carnalidad, a ser yo el jefe, y ahora yo resucito como una nueva persona, y ahora Cristo es el que manda en mi vida. Entonces, el bautismo solamente es un simbolismo de que yo ya soy cristiano. Entonces, si yo acepté a Cristo en mi corazón, si Cristo es el rey de mi corazón, ¿por qué no bautizarme? Y de hecho, hermanos, si alguno de ustedes por alguna razón no se bautizó, acérquese a mí, acérquese al pastor Vidal, envíenos un mensaje o hágase saber a uno de los diáconos para que pronto se bauticen. En versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, Cristo le ilumina, le muestra lo pecador que es, lo fallado que él estaba, y automáticamente su vida cambia, y ahora él es el que predicaba a Cristo, ahora es el que decía, el misma persona
que tanto negaba a Cristo, que estaba en contra de los cristianos, que quería matar a los cristianos, ahora es el primero que está predicando a Cristo. Ahora es el primero en decirle en las sinagogas, donde estaban todos los judíos, donde estaban todos sus compatriotas, sus compadres, todo ahí, él se iba ahí y decía, Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Y él podía él podía tranquilamente ahora ser él preso, él podría ser ahora el que va a recibir las pedradas, él podía ser el que podía ser matado y llevado a la cárcel, pero a él no le importaba nada. Él tuvo un encuentro con Cristo y ahora él quería anunciar a los cuatro vientos, Cristo es el Hijo de Dios y Cristo cambia vidas. Entonces una persona que verdaderamente reciba a Cristo en su corazón cambia, nos muestra los pecadores que somos, reconocemos la necesidad que tenemos de Cristo y automáticamente quiere hacer lo que Cristo hace, predicar el Evangelio, que la otra persona también sepa de Cristo, que la otra persona también puedan ser libertados de su pecado, puedan salir libertados de lo pecaminoso que está su vida, de lo mal que está haciendo, de lo errado que están las personas. Inclusive la gente se quedaba atónita y decía, pero él no era Saulo el que mataba a los cristianos, el que perseguía. ¿Cómo cambió tan rápido? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos ver? Y mi pregunta es, tus vecinos, tu gente que está alrededor, ¿se dan cuenta que tú eres cristiano? ¿Se dan cuenta que eres diferente? Usted le está predicando a la gente, está diciendo, ¿saben qué? Cristo es el Hijo de Dios y solamente a través de Él hay salvación. La única manera en que podemos ser salvos es a través de Cristo. ¿Estamos haciendo eso? Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Y Paul Washer es bien duro y bien fuerte y me gusta mucho lo que dice él. Y él dice, muchas personas que están en la iglesia, la verdad no son cristianos. La verdad, su vida está en cualquier lado, pero no están en el Evangelio. Y hay un predicador que me encanta, que se llama John Piper. Y John Piper dice, ¿usted quiere saber si usted es cristiano, si alguien es cristiano? Bueno, dice, hay una diferencia bien grande entre un cristiano y un no cristiano. Y para saber esa diferencia, porque uno puede actuar como cristiano y uno puede decir como cristiano y venir a la iglesia y cantar y hablar y todo eso, eso no me hace un cristiano. Sí podría ser eso, pero no es la verdadera razón. Entonces dice, ¿quieren saber cuál es la diferencia? Tienen que cavar en lo profundo de nuestro ser, tienen que ir hasta lo máximo de nuestro corazón ahí y saber y ver cuál es tu mayor anhelo, lo que usted más desea, lo que usted más quiere con todas sus fuerzas. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano está ahí. Y lastimosamente muchas personas se hacen llamar cristianos, pero si nosotros buscamos dentro de su interior, en lo más profundo, a ver qué es lo que más quieren, qué es lo que más desean, y sigue siendo la misma cosa que un no cristiano. Una persona y cualquier persona, ¿qué es lo que más desea en su corazón? Ser rico, ser bendecido, tener un buen trabajo. Entonces uno todo el día está trabajando, está procurando, está haciendo. Pero la evidencia de un verdadero cristiano es que ahora en el centro de su corazón, su mayor, lo que más quiere pasar el tiempo, lo que más anhela, lo que más ama, debería ser Cristo. Eso debería ser un cristiano. Y mucha gente se hace llamar cristiano, pero sigue deseando lo mismo. ¿Saben qué es la diferencia? De los que supuestamente se llaman cristianos, siguen anhelando las mismas cosas, siguen queriendo las mismas cosas, y no está mal querer esas cosas, ¿verdad? Pero siguen queriendo esas mismas cosas. La diferencia es que ahora tienen a Cristo como un servidor, como un mayordomo. Bueno, yo sigo queriendo lo mismo, nada cambió en mi vida. Lo bueno ahora es que yo tengo a Cristo, que ahora me va a hacer todo lo que yo quiera. Ahora Cristo me va a bendecir, ahora Cristo me tiene que dar esto, y Cristo va a hacer eso. Y ahora yo vengo a la iglesia porque yo quiero un matrimonio diferente. Yo vengo a la iglesia porque quiero que Cristo cambie mi situación económica. Vengo a la iglesia porque quiero que ahora mis hijos sean diferentes. Pero mi mayor anhelo no es Cristo. Mi mayor anhelo sigo siendo yo, sigo siendo mi deseo, sigue siendo lo que yo quiera. Y ustedes quieren conocer a un verdadero cristiano, déjenme presentarles a un verdadero cristiano. Y para que ustedes, cada uno nos miremos en ese espejo y podamos saber si verdaderamente somos cristianos. ¿Se acuerdan de Saulito? ¿Se acuerdan del gran perseguidor, de que tenía un currículum increíble? ¿Saben que como le dije, su nombre era Saulo? Y él mismo, mucha gente erróneamente cree que fue Dios el que cambió el nombre de Saulo a Pablo, pero fue él mismo el que cambió. Si ustedes se fijan en la Biblia, fue él mismo el que decidió llamarse Pablo. ¿Saben por qué? Saulo significa alguien pedido, alguien importante, alguien bueno.
Pero él se hace llamar Pablo. En sus cartas siempre dice Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesús. ¿Sabe qué significa Pablo? Pablo significa alguien chiquitito, alguien esclavo, alguien sin valor. Eso significa Pablo. ¿Y saben qué dice Pablo? ¿Quieren conocer a un verdadero cristiano? ¿Quieren conocer a alguien que sí es creyente? Filipenses 3, del 7 a 10. Y utilicé la nueva traducción viviente porque me encanta el énfasis que hace. Y la traducción dice así. Antes, y del currículum impresionante que él tenía, dice, antes yo creía que esas cosas eran valiosas. Tener un buen matrimonio, tener una buena preparación, tener una buena educación, que mi hijo tenga las mejores necesidades, tener una buena casa. Eso está bien, ¿verdad? Y dice, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Por eso, esas son cosas importantes y ojalá que cada uno de ustedes puedan tener esas cosas, pero si yo comparo con lo que Cristo ha hecho, no tiene ningún valor, carece de valor. Así es, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado a uno con Él. Y no solamente eso, sino que aún más impresionante, yo propia justicia, yo no puedo decir, yo soy un buen cristiano, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo quiero. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Yo quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra la resurrección de los muertos. ¿Quién sabe que no es cristiano? Ese es un cristiano. Ese es un cristiano. A mí no me importa nada más. Todo lo demás no vale nada comparado a Cristo, comparado a conocer a Cristo, comparado a poder experimentar el amor de Cristo, comparado a experimentar lo que Cristo es, lo que Él es. Nada más importa, lo único que me importa, lo que mi ser anhela, lo que yo anhelo, lo que yo todo el tiempo quiero es conocer a Cristo, es anclarme en Cristo, es conocerle más a Cristo, es saber más de Cristo. Todo lo demás no importa, todo lo demás no importa porque yo tengo a Cristo. ¿Para qué yo quiero buscar dinero? ¿Para qué yo quiero buscar los bienes materiales si Cristo es el dueño de todo eso? ¿Para qué quiero buscar la salud? ¿Para qué quiero buscar a otros si dice Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Para qué quiero conformarme con pequeñas cosas si yo puedo tener a Cristo? Si puedo experimentar a Cristo, si puedo gozarme a Cristo. Y los pecadores somos gente bien mala, nos equivocamos y le fallamos a Cristo un montón de veces. A Él no le importó eso, Él decidió morir por ti y por mí de igual manera y Él quiere tener una relación contigo y conmigo de igual manera, pero la relación que Él quiere es esta. Él no murió para ahora bendecirme y para quedarte todo lo que tú quieres y para cumplirte todos tus anhelos y todos tus caprichos. No, Él murió para que nosotros podamos glorificarla a Él. El cristianismo se trata de glorificarla a Él. Se trata de Cristo, no se trata de mí, no se trata de que yo sea feliz, no se trata de nada de esto, se trata de Cristo. Cristo es el Evangelio. La fe, cuando dice cómo ser salvo, es por medio de la fe. La fe es una persona, es Cristo. Es Cristo. Yo puedo decirle 1000 veces que es Cristo. Cristo es la única forma en la cual yo puedo ser salvo. Ser salvo significa que yo quiero morir a mí mismo, que yo quiero renunciar a mis deseos, para que Cristo tome el control de mi vida. Y ahora yo quiero conocer más a ese Cristo, yo quiero pasar tiempo en oración con Él, yo quiero venir a la iglesia para compartir con los otros hermanos que también anhelan a Cristo, y yo quiero escuchar prédicas porque quiero conocer más a Cristo, y mi vida ahora se basa en Cristo, no en mí, no en mis propios deseos. Y hermano, le voy a ser bien sincero, si usted no vive de una manera así, o usted no es cristiano, o tiene un montón de ídolos que Dios quiere limpiar y quiere sacar de su vida. Y me gustaría, hermanos, que puedan inclinar sus rostros unos momentos y quiero que cada uno piense en su vida, quiero que cada uno pueda hacer un auto. ¿Por qué yo vengo a Cristo? Porque quiero que Él me bendiga, porque quiero recibir la bendición y la recompensa, o verdaderamente quiero conocer a Cristo. Y la pregunta es, ¿yo estoy viviendo como verdaderamente un cristiano?
yo soy verdaderamente un cristiano. La verdad, el poder de Cristo me alumbró, me mostró lo pecador que soy yo, lo malo que soy yo, y ahora yo quiero vivir mi vida para Cristo, ahora yo quiero experimentar a Cristo. ¿Soy yo así o cómo está mi vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está cada uno su vida? ¿Dónde están sus deseos? ¿Dónde está su mayor anhelo? ¿En qué está puesto su mayor anhelo? ¿Está puesto en usted, en lo que usted quiere, o está puesto en Cristo? Entonces, hermanos, Dios es tan amoroso, Dios es tan increíble como así transformó la vida de Pablo y de Saulo, hoy también puede transformar su vida y hoy puede cambiar su corazón. Y como lo dije, lo que debemos hacer nosotros y mi consejo y lo que yo día a día trato de hacer es correr a Cristo. Señor, por favor, ten misericordia de mí, no me tengas en cuenta mis pecados, cambia mi corazón pecaminoso, cambia, Señor, mi vida. Yo lo único que puedo hacer es mal, Señor, pero tú puedes cambiar. La fe se trata de Cristo. Y literalmente, cuando dice la Biblia que la salvación necesitamos arrepentimiento, es eso, es cambiar todo mi enfoque, cambiar toda mi vida para ahora vivir para Cristo, no para mí.